En esta clase vamos a hacer el básico de la blusa. Con este básico vamos a poder hacer cualquier transformación de diseño de blusa que deseemos. Entonces es muy importante que aprendamos a hacer este básico. Vamos a necesitar papel. En este caso voy a usar una cartulina azul para que se pueda ver un poco mejor. Vamos a necesitar una escuadra. Si no tienen una escuadra como esta, puede ser una escuadra de colegio, un poco más pequeña como esta también. Vamos a necesitar un curvígrafo si lo tienen, si no, pues también estas curvas se pueden trazar a pulso. Si tienen una regla curva como esta, también la vamos a estar utilizando. Si no, pues son líneas que se pueden trazar a pulso también. Vamos a necesitar marcador, en mi caso, ustedes lo pueden hacer también con lápiz, preferiblemente que lo hagan con lápiz para que puedan borrar si se equivocan. Tabla de medidas, porque voy a trabajar un talla 10, que siempre es como la talla base que uno utiliza para escalar o ese tipo de cosas. También pueden tener a la mano un poco de colbón, ya sea en barra o líquido, o también cinta pegante. ¿Listo? Antes de iniciar, quiero decir que por lo general las blusas en alta costura se trabajan con el corpiño. ¿Y qué es el corpiño? El corpiño es la parte superior de nuestro cuerpo, ¿cierto? De la cintura hacia arriba, es decir, de aquí hacia arriba. Esa es la base para hacer blusas, vestidos, chaquetas y todo lo que nosotros deseemos en cuanto a prendas de damas, excepto el pantalón, obviamente. Lo mismo en la espalda, el corpiño de la cintura hacia arriba. En esta ocasión vamos a hacer un molde completo, incluyendo de la cintura hacia abajo de la cadera, pero que también nos quede marcado el corpiño para poder hacer diferentes transformaciones. Lo vamos a hacer con pinza en el costado y pinza en la parte de adelante, porque esas pinzas son claves y son básicas para nosotros aprender a hacer diferentes transformaciones. Es un método un poco diferente, seguramente no se les va a parecer mucho a los métodos que ustedes están acostumbrados a trabajar, pero es un método totalmente funcional y es lo que hoy vamos a aprender. Entonces vamos a comenzar. Para comenzar, saqué aquí aparte las medidas de la talla 10. ¿Qué medidas voy a necesitar? Entonces, entre las medidas que voy a necesitar para hacer este básico, voy a necesitar el ancho de la espalda, talle delantero, el talle de la espalda, ancho de pecho, contorno de busto, contorno de cintura, contorno de cadera, altura de busto, separación del busto, hombro y altura de cadera. Esas son las medidas que voy a necesitar. Entre todas estas medidas hay unas que voy a dividir en dos y otras en 4 partes. ¿Cuáles serán? Entonces, ancho de espalda, que es 37, lo dividí en 2, me dio 18.5. Ancho de pecho, que es 36, lo dividí en 2, me dio 18. Los contornos, es decir, las medidas que van en redondo de nuestro cuerpo, como por ejemplo contorno de busto, lo dividí en 4. Eso me dio 24.5. El contorno de cintura, que es 80, lo dividí en 4, me dio 20. Y el contorno de cadera, que es 104, lo dividí en 4 y eso me dio 26. ¿Listo? Otra medida aquí que dividí en 2 es la separación de busto, que en este caso es 20. Entonces, para que tengamos en cuenta, sacamos la talla que vamos a trabajar aparte y de una vez hacemos las divisiones para que sea más fácil el proceso y rinda un poco más. Este mismo proceso lo podemos hacer si estamos haciéndolo con unas medidas personalizadas. Entonces también lo podemos hacer el mismo proceso. Lo que cambia es las medidas, pero el proceso será el mismo. Tengo aquí la cartulina donde voy a trabajar y miremos lo que hice primero. Tracé una línea por todo el centro de la cartulina o del papel que tengan ahí y luego formé una T, es decir que tracé otra línea, pero no arriba, sino que dejé 5 centímetros de distancia con el borde del papel. Mínimo deben dejar 4 centímetros, es lo mínimo que deben dejar. ¿Listo? Entonces vamos a comenzar. Voy a trabajar hacia este lado la espalda. Voy a iniciar primero con la espalda y luego me voy a concentrar en el delantero. Mis moldes van a quedar los escotes en el centro y hacia los lados va a ir quedando lo que es el costado. Entonces voy a iniciar aplicando sobre esta línea, bajando la medida del talle de espalda completa. Vamos a ubicar la medida del talle de espalda toda completa
Entonces dice que para la talla M, la medida, el talle de espalda es 40 centímetros. Vamos a medir 40 centímetros y vamos a escuadrar ese punto. Ponemos nuestra escuadra, voy a usar esta escuadra más pequeña. Las escuadras funcionan igual, la grande o la pequeña. Esta será mi línea de cintura. Y esta línea que tengo arriba es la línea de hombro. Voy a ponerle LH, línea de hombro. Entonces voy a buscar la mitad entre la línea de cintura y la línea de hombro. En este caso pues sería 20, ¿cierto? No tendría que pensarlo mucho. Más 2 centímetros. 20 más 2 serían 22. Y ese punto lo voy a escuadrar hacia ambos lados. Miren, hacia ambos lados los escuadramos porque esta va a ser mi línea de sisa. Entonces, línea de sisa igual va a ser para el delantero, línea de sisa. ¿Listo? Hasta ahí, claro, ¿cierto? En este punto, miren, estoy trabajando la espalda, me voy a concentrar en este lado que va a ser mi espalda. Vamos a ponerle aquí espalda. Voy a subir 3 centímetros y voy a escuadrar ese punto. Lo voy a escuadrar con una línea así pespunteadita y no tanto, solo como hasta esta parte, miren, un poquito nada más. ¿Listo? Así, de esa forma lo vamos a hacer. Vamos a dejar ese punto ahí, que es donde vamos a formar el cuello, y voy a buscar mitad de espalda, que ya lo había dividido, en este caso es 37, entonces la mitad serían 18.5. Marcamos 18.5 y vamos a escuadrar ese punto hacia abajo. Ojo, no me vayan a confundir talle de espalda con ancho de espalda. La medida que estoy aplicando aquí es ancho de espalda, mitad ancho de espalda. De una vez le voy a buscar la mitad y voy a hacer que esa parte me quede dividida en 2. Entonces me da 21. La mitad de 21 es 10.5, entonces marcamos ahí la mitad. Voy a venir a trabajar en la parte de arriba para formar de una vez el escote. Entonces, en este punto miremos, que es aquí donde me dio el ancho de la espalda, voy a sumar 1 centímetro más, es decir, que me voy a salir 1 centímetro más, y eso es para darle holgura o movimiento a la espalda, ¿sí? Para que la espalda no nos quede tirando, sino que la blusa quede con movimiento. Desde este punto y hacia esta línea que hice pespunteada, voy a subir la medida de mi hombro, que para la talla M es 12 centímetros. Entonces vamos a marcar 12 centímetros desde ese punto diagonal subiendo hasta donde me dé a encontrarse con la línea que había hecho pespunteada, 12 centímetros. Y vamos a marcar de una vez la línea de hombro. Este punto ya lo voy a empalmar con esta línea para formar lo que es el escote. Podemos hacerlo con una regla como esta. Si no la tienen, igual lo pueden hacer a pulso. Vamos a ver cómo lo haríamos a pulso si no tenemos la regla. Lo que hacen es que forman aquí el cuadrito, un poquito así de esta forma. Suben aquí diagonal, puede ser 1.5 y forman la curva. Vamos a hacerlo aquí a mano alzada para que ustedes vean que sí es posible hacerlo así también. ¿Listo? No es que porque no tienen la regla no les va a quedar bien. Miren cómo lo hice a pulso. Pero también pueden hacerlo con una regla como esta, o si tienen una regla para escotes o algo así. Miren, esta regla la ponen así y también logran hacer la misma curva. Ahí para las chicas que no tienen regla o que a veces dicen, no, es que si no tengo las reglas no lo puedo hacer. No, sí podemos hacerlo sin reglas. Vamos ahora a formar la sisa. Vamos a buscar nuestra cuarta de busto, que ya habíamos dividido aquí en nuestra tablita la cuarta de busto. Entonces dice que el contorno de busto es 98, lo dividí en 4, me dio 24.5. Vamos a medir. Recuerden que este es el centro de la espalda, ¿no? Entonces vamos a medir desde esa línea hacia acá, hacia el costado, 24.5.
Vamos a trabajar este molde de una vez con holguras. ¿Por qué? Porque es un molde que estamos haciendo para nosotros continuar trabajándolo, entonces ya lo queremos dejar como está ahí, ya con las holguras, ¿listo? Ojo, no confundamos holgura con costura, son dos cosas totalmente diferentes. La holgura va a ser parte de nuestra prenda, es la que va a hacer que le dé movimiento, que no quedemos todos apretados, sino que nos dé libertad de movimiento. Estas holguras son modificables de acuerdo al diseño, pero las holguras bases se pueden trabajar entre 0,75, 1 centímetro y hasta 1,5 centímetros. Entonces vamos a poner 1 centímetro de holgura para este molde básico que estamos haciendo. Entonces vamos a sumarle a los 24,5 1 centímetro de holgura de una vez. Y vamos ahora a formar la curva de la sisa. Podemos usar un curvígrafo como este que tengo acá para formar la sisa. Así de esta forma lo podemos hacer. O podemos también hacer lo que hice ahorita a pulso, hacerlo a pulso. Que de esa forma también lo podemos hacer trazando una línea así diagonal. Subimos 2,5 en este punto. Es decir, 2,5 centímetros y vamos a pasar por ahí la sisa. Lo podemos hacer también de esa forma. Miren que pongo el curvígrafo y me da igual, ¿sí? Entonces lo podemos hacer de esa forma. Vamos a pasar primero esta parte y luego pasamos la parte de arriba. Esta parte ya lo pueden traer recto si ustedes quieren, así, un poquito recto. En el caso de que no tengan esta regla, pero si la tienen, pues lo pueden hacer así de una vez. Y empalmo. Miren que él no se entra de este punto hacia allá, sino que él se mantiene sobre esta línea, ¿listo? Y aquí debe empalmar con esta parte. Así de esta forma ya está formada la sisa de la espalda. También ya tenemos formado el escote, el hombro y toda la parte de arriba. Vamos a continuar con la parte de abajo. Como vamos a hacer el molde continuo hasta abajo, podemos hacer un asentamiento en esta parte de atrás. ¿Cómo lo hacemos? Vamos a entrar 0,75, es decir, un poquito menos del centímetro, y vamos a llevarlo hacia arriba, un poquito así diagonal, sin que me le vaya a robar medidas al busto. Y luego así de esta forma. Esto es para sentar la parte de la cintura cuando hacemos las blusas partidas en la parte de atrás. Si vamos a hacer blusas completas atrás, pues esto no importa, esto se ignora. Pero si lo vamos a hacer con blusas partidas atrás, pues es bonito que nos ayude a marcar, es decir, que esto nos ayuda a formar pinza para darle forma a la espalda. Vamos a continuar. A partir de ese punto vamos a medir cuarta de cintura, que en este caso la cintura es 80, la cuarta parte son 20 centímetros. Vamos a tomar nuestro metro, medimos 20 centímetros, cuarta parte, sumamos 2 centímetros de pinza. En la espalda me gusta sumar la pinza solo de 2 centímetros, en la parte de adelante sí de 3. Y vamos a darle de una vez el centímetro de holgura que venimos trabajando. Vamos a bajar 1 centímetro en este punto. Miren, aquí donde dijimos que ya le dimos cuarta de cintura, más 2 de pinza, más 1 de holgura, vamos a bajar 1 centímetro ahí en ese punto. Y vamos a empalmar este punto con el costado. Con esta reglita vamos a usarla de esta forma. Cabecita para arriba y hacia adentro, miren, hacia adentro, es decir que voy a quitar volumen. Esta regla es una regla de volumen. Por este lado me suma volumen, lo que es caderas, y por este lado ella disminuye volumen al costado o por acá, pero usándolo así. Entonces así suma y así resta. Vamos a ponerla así de esta forma. Queda un poquito cerradita. Ahora vamos a marcar la pinza de la espalda. Vamos a buscar el punto de la pinza. Vamos a medir. Buscamos la mitad, me dio 23, serían 11,5. Escuadramos ese puntico hacia arriba. Ponemos la regla así de esta forma.
que nos quede escuadrado, lo llevamos hasta la línea de busto para marcar ahí la pinza. Marcamos 1 centímetro hacia cada uno de los lados para formar la pinza y unimos los puntos hacia arriba. Este punto que tengo acá lo vamos a unir con este punto de la pinza. Queda así un poquito diagonal, de esta forma. ¿Listo? Así viene quedando. Hasta este punto tengo lo que es el corpiño, que es la parte de arriba. Vamos a hacer la extensión hacia la cadera para alargar la camisa. Entonces, nos vamos a apoyar en la tabla de medidas con la altura de cadera, que en este caso es 20 centímetros el largo de la altura de cadera. Esos 20 centímetros los voy a medir de la línea de cintura hacia abajo, por todo el centro, más 1. Entonces serían 21. Y voy a escuadrar ese punto. Vamos a poner la regla y escuadramos. Escuadramos este punto. Ojo, pongan bien la regla porque miren, yo la puse mal y me quedó esto un poco más abajo. Ahí ya le di el largo a la blusa. Esta será la línea de cadera. Línea de cadera. Y ahí voy a tomar lo que es la cuarta de cadera y la voy a aplicar acá. Entonces, cuarta de cadera son 26 centímetros y le voy a dar de holgura 0,75. 26 centímetros más 0,75 es un poquito menos del centímetro. Siempre vamos a trabajar nuestro básico a la altura de la cadera y de ahí hacia arriba vamos a modificar el largo si lo que queremos es una blusa un poco más corta. Vamos a unir ahora este punto con el punto de la cintura, ¿cierto? Que es este punto que tengo acá. Ahora ya voy a usar la regla al contrario, miren, no hacia adentro sino hacia afuera y con la parte de la cabeza hacia arriba. Listo, que es la que suma volumen. Unimos los dos puntos y empalmamos. Tampoco voy a usar esta parte más curva, miren, es como esta parte de, digamos aquí según la numeración viene del 20 al 39. Esa es la curva que utilicé para formar la curva de la cadera. Queda muy suave así de esta forma. Hasta este momento tengo lo que es mi básico de espalda. Vamos ahora con el delantero. Para trabajar nuestro delantero, entonces vamos a iniciar también en la parte arriba del escote. Vamos a buscar mitad de ancho de espalda, que en este caso es 18.5. Esa es la medida que voy a comenzar aplicando. ¿Dónde? En la línea de hombro. Recuerden, esta es línea de hombro. Tomamos el metro, 18.5. Voy a trabajar esta parte con rojo para que se vea diferente. Y voy a escuadrar este punto hasta la línea de sisa. Ahora vamos a bajar sobre esta línea 3 centímetros. Los mismos 3 centímetros que subí aquí en la espalda. Y de este punto diagonal hacia esta línea voy a marcar la medida del hombro, que en este caso es 12 centímetros para la talla M. Mido 12 centímetros, hago un punto y trazo una línea diagonal. Así de esta forma. Ahora voy a tomar esta medida que tengo acá arriba, que en este caso me dio 7 centímetros. Y la voy a aplicar también como escote vertical sobre esta línea, pero sumándole medio centímetro más, es decir que voy a poner 7.5 centímetros. Y vamos a formar la curva de cuello. Para la curva de cuello podemos usar una regla como esta. La ponemos haciendo coincidir los dos puntos. Así, de esta forma me quedaría el escote. Entre este punto que tengo aquí del escote y mi línea de sisa, voy a buscar la mitad. En este caso es 15 centímetros, la mitad serían 7.5. Vamos a escuadrar este punto, lo escuadramos. Así de esta manera, hasta este lado. En esta nueva línea que acabo de marcar voy a aplicar la mitad del ancho de pecho, que en este caso es 36. La mitad serían 18 centímetros.
Vamos a marcar los 18. Este punto me va a ayudar a formar la sisa delantera. Luego voy a buscar aquí cuarta de busto. Entonces cuarta de busto es 24.5. Pero recordemos que le estamos dando de una vez 1 centímetro de holgura a nuestro molde, ¿cierto? Para que nos quede ya con libertad de movimiento. Entonces sumamos 1 centímetro más. Vamos a trazar la sisa delantera. Este curvígrafo es perfecto para nuestra sisa delantera porque por lo general él nos permite pasar por todos los puntos. Miren que ahí él está pasando por todos los puntos. Pero si no lo tienen, lo pueden hacer como lo hicimos en la espalda. Buscan la mitad diagonal entre este punto y suben 2.5. Miren que exactamente esa medida tengo acá, 2.5. Entonces, de esa forma lo pueden hacer perfectamente y les va a quedar muy bien. Trazamos la línea, así de esta forma. Ya tengo la sisa delantera. Ahora sobre esta misma línea larga, vamos a buscar largo del talle delantero. Entonces tengo largo de talle delantero, en este caso es 44, y vamos a escuadrarlo. Trazamos una línea escuadrada. Ahora voy a buscar altura de busto y separación de busto. Sobre esta línea vamos a buscar la altura de busto, que en este caso la altura de busto es 26.5. y vamos a escuadrar ese punto. Vamos a escuadrarlo así y vamos a buscar de una vez la separación. Aquí ya la había marcado, que es 10 centímetros sobre esa línea, ¿no? Sobre esa línea vamos a marcar la separación de busto, que son 10 centímetros. Este punto es el eje principal de mi molde a la hora de hacer transformaciones, así que no lo podemos omitir por nada del mundo. Es muy importante. ¿Listo? Entonces vamos a tenerlo muy presente. Este pedacito que tengo aquí lo voy a escuadrar. Miren, vamos a poner la escuadra así de esta forma. Vamos a hacer una lineecita así. Y me voy a salir acá 0,5, es decir, medio centímetro. Y voy a trazar una línea diagonal, es decir, que la parte de adelante va a llevar un aumentico por la cuestión del busto. ¿Y por qué lo pasé así como en líneas cortaditas? Porque ahorita te voy a formar la pinza acá, entonces voy a tener que hacer una corrección. Lo que quiero es que me entiendan que esta parte no queda totalmente recta cuadrada, ni entra de una vez hacia adentro, sino que va un poquito diagonal, porque aquí se forma el busto. Tengo un aumento que es el busto, entonces ese tipcito ahí. Vamos a continuar en la línea de cintura, que esta será mi línea de cintura, ¿cierto? Voy a medir la mitad de la separación del busto menos 1 centímetro. En este caso son 10 centímetros, entonces aquí mido 9 centímetros. De una vez voy a marcar la pinza ahí. Pinza de 3. Vamos a ir la mitad de una vez, que es 1.5, porque vamos a formar la pinza. No formemos la pinza de una vez hasta arriba, bajemos 3 centímetros aquí en dirección al punto y la vamos a formar solo hasta ahí. Así y así, de esta forma. ¿Listo? Ahora voy a trabajar en el costado. Como yo estoy acostumbrada a trabajar con el corpiño, pues se me olvidó prolongar la pinza hacia abajo. Entonces la pinza la vamos a prolongar 13 centímetros. Bajo 13 centímetros. Prolongo esta línea y marco ahí la pinza. ¿Listo? Entonces ahí ya tengo pinza de la espalda también completa. Bueno, continuamos en el delantero. Ahora prestemos atención, porque es cuando viene la pregunta y la pinza, y cómo voy a hacer la pinza y todo el cuento de la pinza. Entonces en este caso, ¿qué ancho va a tener la pinza? Va a tener de ancho la diferencia del talle, entre talle delantero y talle de espalda. Para comenzar a formar esa pinza, lo vamos a hacer de esta forma. Primero vamos a hacer una corrección en la sisa delantera. Vamos a ubicarnos en el punto de la altura de busto y vamos a traerlo hasta este cruce. ¿Por qué no lo hago hasta acá? Porque acá en este centro es la curva
que va en la sisa. Entonces siempre se tiende a hacer como una bolsita es aquí cuando ya empieza a subir a la parte recta de nuestro brazo. Entonces vamos a hacerlo hasta este punto y vamos a formar una pincita de 1 centímetro. Vamos a marcar 0,5 hacia un lado y 0,5 hacia el otro lado. Es decir que vamos a distribuir mitad hacia cada uno de los lados de la línea inicial. Esa pinza la voy a cerrar de una vez porque me va a ayudar a formar la pinza del costado. ¿Cómo lo vamos a hacer? Miren lo fácil que es. Abrimos por la línea de busto hasta el punto del busto y vamos a cerrar esta pinza. Entonces voy a recortar un poquito el papel porque es demasiado papel aquí en este punto. Como es una cartulina, se me va a dificultar un poquito doblarlo así solamente. Entonces lo voy a cortar para sobreponer. Pero si fuera papel, pues sería muy fácil. Simplemente lo doblarían así y ya. Pero miren, como es cartulina, es más tieso y se hace más feo. Entonces voy a cortar por todo el centro. Y voy a llevar esta pieza de abajo hacia arriba. Nunca hagan esto. Voy a llevar la pieza de abajo hacia arriba y voy a cerrar la pincita. Miren, la idea es que lo monte así y vamos a poner ahí una cinta, la cerramos así de esa forma. Vamos a hacer de una vez la corrección para que no se nos vaya a pasar. Entonces la corrección es hacer que estas líneas vuelvan y se empalmen. Entonces volvemos, ponemos así la reglita y empalmamos ahí y listo. Ya hicimos la corrección en este punto. ¿Listo? Miremos que ella se abrió un poquito acá. Para no dejar como ese espacio volando, le podemos pegar por debajo un trocito de papel o de la misma cartulina. En este le voy a pegar un pedacito por debajo. No se vayan a embolatar ni se vayan a enredar con este paso porque es muy fácil en realidad. No es difícil hacerlo. Solo es cuestión de prestarle atención, mirarlo una y otra vez y verán que lo van a lograr. Miren que esta pinza la trasladé hacia el costado. De este punto hacia abajo yo voy a medir los 4 centímetros de diferencia que tengo entre talle delantero y talle de espalda. 4 centímetros. Y de una vez busco la mitad, que es 2. En el punto de la altura de busto voy a correr 3 centímetros hacia acá. Las pinzas nunca llegan hasta el punto del pezón, sino un poco antes. Y voy a unir puntos. Uno este punto, luego uno este otro. Ojo, si lo están haciendo con medidas personalizadas, igualito lo van a hacer. Listo. Así, ahí ya está formada la pinza del costado. Podemos hacerle aquí un poquito esta formación hacia afuera para que cuando vayamos a cortar no nos quede faltando tela por dentro. Ahora vamos a buscar aquí cuarta de cintura, que en este caso la cuarta de cintura es 20 centímetros. Entonces medimos 20 centímetros más 3 de pinza que ya agregué ahí, más 1 centímetro de holgura que estoy dando, ¿cierto? Para que mi molde ya quede sueltico. Ahora en una línea semicurva vamos a unir el costado, empalmando los dos puntos. Regla hacia adentro, cabeza hacia arriba, no en esta parte tan marcada, sino un poquito aquí más suave, así de esta forma. ¿Listo? Ahora nos vamos a ubicar en el costado, en la línea de cintura y vamos a subir 1 centímetro. Con esta regla curva puede ser, o si no lo pueden hacer a pulso. Van a poner la regla y lo van a empalmar. Este centímetro es el centímetro que se me alargó el costado cuando moví la pinza. Entonces por eso es importante hacerlo. Ahora vamos a medir hacia abajo el largo de nuestra blusa. Entonces medimos 20 centímetros bajando, que es el largo que tiene la altura de cadera, y escuadramos ese punto.
Sobre esta línea voy a aplicar lo que es la cuarta parte de cadera, que son 26 centímetros más 0,75 de holgura, es decir, casi 27. Y vamos a empalmar con el punto de la cintura, pero no con la línea recta, sino con el punto donde subimos el centímetro. Ponemos nuestra regla así hacia adentro, generando volumen, y empalmamos, que no se nos formen piquitos, y de esta forma ya iría quedando listo el molde. Luego vamos a terminar de formar la pinza. Prolongamos esta línea, es cuadrada, hacia abajo, bajamos 13 centímetros y formamos la pinza. Para finalizar, entonces vamos a poner nuestra regla. Esta regla que tengo curva la vamos a llevar hacia la línea, apoyando la parte recta en la línea de cadera, y vamos a hacer esta pequeña corrección. El centímetro que subí acá debo subirlo otra vez aquí, y de una vez me sirve para hacer la corrección, de manera que esta punta de la blusa no me quede hacia abajo, sino que me quede un poquito subiendo y no se me vea la blusa como caída en el costado. En la parte de la espalda debemos hacer la misma corrección. Ponemos nuestra regla, la bajamos, la empalmamos con la línea recta y formamos una semicurva. Ahora vamos a recortar el molde. Podemos agregar costuras de una vez, o si no, lo dejamos sin costuras y trabajamos esto como una plantilla. Para recortar la parte de la pinza pueden hacerlo de esta forma. Doblan la pinza hacia adentro por todo el centro, la empalman así y cortan. Si desean, lo pueden hacer de esta forma para que les salga más exacto el corte. Luego así ya nos queda. Pueden verificar el costado, cierran la pinza primero y lo van a poner encima del posterior, y ahí les va a dar exacto. Este molde todavía no tiene agregadas las costuras, ustedes le van a agregar costura. Este será mi hilo de tela. Es importante saber que los moldes siempre van al hilo de la tela, y este molde es un talla M o talla 10. El procedimiento para cualquiera de las tallas es el mismo. Si van a hacer una talla pequeña o una talla grande, pueden aplicar el mismo sistema. O si estamos trabajando un molde personalizado, también va a ser igual. Y la pinza probablemente les va a salir pues más grande, de acuerdo a las medidas que ustedes hayan tomado. Y ya con este molde podemos empezar a transformar a diferentes diseños de blusas. Si vemos este molde y si lo ponemos así de esta forma, miren que él va a quedar siempre la parte de atrás más grande. Eso es normal, y el molde siempre tendrá que ir así, la parte de atrás más grande. Les recomiendo que hagan una premuestra primero en una tela vieja o en otro material, para que ustedes se den cuenta si el recorrido de la manga es el adecuado para ustedes, porque puede pasar que hay personitas que necesitan más recorrido en la espalda, o que tienen más larga esta parte y más corta esta parte de adelante. Entonces, si ustedes ven que la costura se les tiende a ir hacia atrás, deben quitar 2 centímetros al delantero y ponérselos a la espalda. No a todos les va a pasar. Hay personas que lo necesitan, hay personas que no. Como ustedes pueden ver, este recorrido ya es más grande, el de la espalda, que el delantero. Pero hay personas que son mucho más largas, que necesitan más recorrido. Entonces no vamos a agrandar la sisa, a ponerle más, porque se nos va a hacer una sisa enorme, que después se nos van a hacer bolsas por todos lados. Lo que vamos a hacer es que vamos a poner nuestro molde así, de esta forma. Lo pueden pegar ahí. Vamos a ponerle una cintica. Van a sumarle a la espalda, que en automático pues le restarían al delantero 2 centímetros. Así, de esta forma.
y ahí haría que esta parte de atrás tenga más recorrido y que no se me lleve hacia atrás el delantero, y por ahí iría a cortar. Vamos a cortarlo ya para que ustedes lo vean. ¿Listo? Entonces esto puede pasarles a algunas personas. En mi familia tengo un familiar que no lo necesita, pero en mi caso sí se me va hacia atrás porque yo tengo más larga esta parte, tengo más recorrido en la espalda. Entonces de esa forma sería como lo arreglarían. Ojo, este tipcito es un tipcito si ustedes creen que lo necesitan, si ven que es necesario hacerlo. ¿Listo? Bueno, de resto ya está listo nuestro molde para comenzar a confeccionar. Les recomiendo ver el tutorial varias veces, no es complicado, solo es que lo repitan una y otra vez hasta que lo logren. Nos vemos en la próxima lección. No olviden suscribirse al canal y dejarme su opinión en los comentarios.